vuelta con más de Panorama 5DS. 36 minutos de las 6 de la tarde es lo que pasó. Ya tenemos 33 grados, pero con 37 de sensación térmica. Muchísimo calor, a cuidarse, a hidratarse, a tomar mucha agua, por favor, porque este calor se va a quedar y cada vez va a ir aumentando. 2021 nos despedimos con 40 grados. No tengan dudas. Ya tengo a mi primera invitada de hoy, así que le quiero dar la bienvenida. De hecho, ya lo adelantábamos al inicio del programa, la primera invitada, así que le doy la bienvenida a la señora Olga González. Ella es licenciada en psicología. Vamos a hablar de la salud mental y las fiestas de fin de año. Olga, licenciada, bienvenida. Muchísimas gracias por darnos una nota. Hola Florencia, ¿cómo estás? A través de vos, a toda la audiencia que está conectada a esta hora de la tarde contigo, y un placer enorme que la psicología pueda aterrizar y llegar un poquito masivamente a la gente, salir del consultorio y poder hablar de temas tan contundentes e importantes, sobre todo en esta época del año. Es que es cierto, nos hemos dado cuenta que el personal psicológico es muy esencial. En esta pandemia nos dimos cuenta, de hecho, cómo afectó la salud mental de las personas. Quizás antes era como mirado con recelo aquí en el país, no en otros países son personal de cabecera, de hecho, pero bueno, aquí eran mirados con recelo. En estos 2 años de pandemia, creo que es difícil conseguir un turno con un psicólogo de élite, ¿verdad? Así mismo, la tenés precisa, ¿verdad? Y si mis pacientes están viendo, saben cómo está complicado, estamos con listas de espera, hay mucha demanda. Esto se anticipaba y se avisoraba ya hace 2 años atrás, con el inicio de la pandemia, cuando decíamos de que la segunda pandemia a la que íbamos a enfrentarnos era la salud mental, ya que hay un componente social, no solamente sanitario en este tema de la pandemia, que es el aislamiento y muchas veces el encierro, que provocó muchas fricciones a nivel de relaciones interpersonales en diferentes estadios de la persona, ya sea un niño, un adolescente, parejas y también adultos mayores que se han visto también con depresión, con muchos otros factores de salud mental que antes no estaban presentes. Totalmente. Y bueno, la pandemia nos vino a demostrar esto y encima, el año pasado yo creo, doctora, vos me tenés que decir la verdad, porque si me equivoco, me encanta a mí que me digan que me equivoco, pero creo que el año pasado fue hasta inclusive un poco más choqueante las fiestas, porque estábamos más encerrados y realmente el año pasado, que en paz descansen, han muerto muchas personas. Este año, si bien nos golpeó duro la pandemia y han fallecido muchas personas amadas por muchos, tenemos más de 16.000 muertos en este país, creo que estas fiestas por ahí se tornan con un sabor un poquito más dulce, pero vos decinos cómo lo ves. Mira, más que un sabor dulce, el ser humano, Florencia, le teme a lo que no conoce. Lo que no conoces genera más miedo para la persona. Cuando nosotros nos enfrentamos a este nuevo virus, no sabíamos mucho, lo único que teníamos era imágenes de las mayores potencias mundiales. Nosotros nos quedamos una hormiguita frente a ellas y veíamos cómo la gente iba muriendo, personal de blanco iba cayendo. Entonces generaba miedo, no sabíamos qué hacer. Algunos recurrían a panaceas, ¿verdad? A consejos así empíricos. Y como no sabíamos a qué nos enfrentábamos, el miedo era mayor. Teníamos pensamientos catastrofistas, todo era mucho más terrible, más catastrófico. Sin embargo, a medida que fuimos conociendo que la comunidad científica fue dando datos y nos fuimos exponiendo a esta situación, el miedo bajó un poquito. Y lógicamente esto da una apertura social y también la emoción va bajando. La emoción de temor va bajando, va transformándose en cautela, luego en seguridad, inclusive en negligencia. Porque en estos días estamos viendo una falsa seguridad y lógicamente esto va en aumento nuevamente, y si bajamos la guardia a nivel sanitario, podemos volver al encierro que tanto mal nos hizo.
Sí, tremendo, porque en Europa están volviendo a eso. Y siempre yo digo, Ujú, tenemos el diario el lunes. Es tan lindo empezar como que quizás los gobernantes tendrían que bajar una línea, ¿verdad? De que nosotros debemos cuidarnos, no solamente ponernos la vacuna, sino también cuidarnos, cuidarnos en el día a día, como para que cuando llegue esa temida ola, aquí no nos agarre fuerte, estemos ya preparados y no tengamos que hacer nada de lo que ya vivimos, ¿verdad? Y lo que está viviendo ujú, Europa. Pero se llegan las fiestas en este momento, doctora. Llega un momento que no solamente la pandemia, porque años anteriores a muchas personas las fiestas los ponen melancólicos, hay muchas tasas de suicidios en el mundo, porque es un momento donde uno hace un recuento de los familiares o amigos que ya no están, o también lo que no logró o perdió en el año. ujú. Las fiestas, así como decía Florencia, es una etapa de mucha presión interna, porque es como que uno tiene la sensación de que está llegando al final de algo y que como que termina ahí la vida, ¿verdad? Sabiendo que el día siguiente empieza un nuevo año, una nueva... O sea que hay una percepción interna de cierre, entonces es una etapa también de evaluación. Y casi siempre nuestras evaluaciones van más por atención selectiva hacia lo que no logramos, hacia lo que no fue suficiente y muy poco hacia lo que sí logramos, al aprendizaje en sí y a lo que tenemos. Entonces, en este contexto de pandemia, en donde ya de por sí esta época es bastante fuerte a nivel emocional, imagínate lo que significa de que hay núcleos familiares que han perdido no solamente un miembro de la familia, sino varios miembros. En la cuadra se han perdido varios amigos, varios conocidos, compañeritos, compañeros de colegio, de facultad, gente que... Entonces el peso emocional es mucho mayor. Le sumamos a lo de por sí que es intenso el, el hecho de estar en Navidad y de repente recordar personas que ya no están, o tal vez alguna mala racha del año, y sumar ahí Navidad sin ti, martiriando en el vecino, que nos recuerda, ¿verdad?, lo melancólica la Navidad. Así es que es un poquito pesado, ¿verdad? Tenemos que reconocer que es una fecha sumamente especial, que es una fecha en donde no podemos evitar conectarnos con las pérdidas que hemos tenido en el año. ¿Y hay alguna pauta para... Yo sé que la depresión es algo que uno debe tratar. O sea, que no lo no lo podemos tocar hablándolo como algo superfluo, porque no lo es, necesita un acompañamiento médico, a veces no solamente psicológico, también aquellos que se sienten melancólicos, que están como en un momento depresivo, para en estas fiestas no caer en una tristeza total. Bueno, tenemos que diferenciar lo que es la emoción de tristeza y lo que es un estado depresivo. Cuando estamos hablando de un estado depresivo, estamos hablando de una enfermedad, un trastorno a nivel neurológico que tiene implicancias a nivel conductual y emocional. Esto sí o sí implica estar triste con mucha intensidad, con pensamientos de desesperanza, inclusive ideación suicida, y necesita un abordaje farmacológico. Sí o sí la persona necesita ese, ese acompañamiento farmacológico y psicoterapéutico. Ahora, una persona que está con una emoción de tristeza por algún tipo de pérdida o de duelo, que puede ser la partida de un ser querido, la separación de una pareja, la pérdida de un negocio, una mascota, ¿verdad? Porque uno se conecta mucho también con la mascota. Esa emoción de tristeza, una pauta, si vos me preguntás, Florencia, es de que la tristeza es una emoción sumamente adaptativa y saludable para el ser humano. O sea, que no miremos a la tristeza como algo que debo evitar o que debo superar, porque mucho se habla de superar la tristeza, pero en realidad la tristeza no se supera, la tristeza se atraviesa, es un proceso que nos permite aceptar la realidad de lo perdido, aceptar de que esa persona
o ese objeto ya no está y que tengo que vincularlo, relacionarme de una forma diferente con esa persona. Por lo tanto, no podemos caer, Florencia, ni en el extremo de intentar superar la tristeza teniendo conductas compensatorias, como por ejemplo el alcohol, o caer en comprarme cosas, o en salir mucho, como tampoco podemos caer en el aislamiento o quedarnos acostados, o justamente en ese día empezar a mirar las fotos de la persona perdida, o escuchar la música que más le gustaba, o no, yo esta Navidad no voy a prender luces, no voy a quedarme aquí, voy a comer un sándwich. Tampoco podemos profundizar y hacer un esfuerzo por estar tristes, ya que la tristeza va a estar presente de alguna forma, querramos o no querramos. Entonces, evitar esos extremos, aceptar ser amados, porque hay mucha gente que quiere amarnos en esta fecha. Hay mucha gente que nos dice, vení, pasa conmigo, paso por tu casa, y muchas veces las personas por el duelo se cierran, se niegan a ese amor que el otro le está queriendo dar. Por otra parte, también eh, es importante buscar ayuda y tener en cuenta de que las fiestas son 24 horas nada más. No es momento de centrarnos en lo significativo de la fecha, porque en este momento estoy atravesando un dolor, estoy atravesando un duelo. Entonces, mirarlo como un evento de la vida, ¿verdad? Son 24 horas en donde tal vez yo voy a bañarme, vestirme, pasar con mi familia, mirar las sillas que están y no tanto las sillas que no están, honrar con recuerdos alegres, positivos de esa persona y bueno, hacer lo mejor posible por pasar dentro de la tristeza ese momento tan terrible, tan triste que van a pasar muchas familias paraguayas. Claro, no regordearte en la tristeza, Uh -huh. transitarla. Exactamente, ni sentir culpa, porque mira que veo en consultorio gente, personas que están viniendo a trabajar ese duelo y me dicen, cada vez que yo quiero reír, licenciado, que me causa gracia algo, yo digo, pero ¿cómo yo voy a estar viendo si es que yo perdí a mi papá, si yo perdí a mi mamá? No, la tristeza está presente aunque no la llames. Si la alegría aparece, atesorala, guardala, quédate con ella, no sientas culpa por expresar una emoción de agrado, de alegría o de contento por estar rodeado de gente que le dan sentido a tu vida. Hace unos días una persona que perdió a su hijo me dijo, Olga, yo perdí el sentido de mi vida. Perder un hijo es lo más duro que puede sucederle a un ser humano. Y esta persona, por supuesto que no vamos a decirle, mira que vos tenés hijo, mira que vos tenés esto, mira, porque no sirve de nada. Pero lo que yo le dije es, sí, perdiste un sentido, algo, alguien que daba sentido a tu vida, pero tu vida tiene muchos otros sentidos en otras personas y en otras cosas. Y aunque sea duro y aunque sea difícil, hay que enfocarse también en ellos. Qué fuerte todo lo que nos contaste, doctora. Fuerte, en serio, porque este testimonio de un paciente tuyo es algo que viven otras personas aquí y que realmente es el día a día lucharla. Porque Estamos no, así, Florencia. La situación de los personales de salud mental está así. Estamos llenos de pacientes con problemas de depresión, de ansiedad generalizada, duelo complicado, rupturas de pareja, crisis familiares. Está complicada la cosa. sí, completamente. La ansiedad, eso es otro de los temas que quería tratar contigo, aunque sea unos minutos. Bien hablaste vos, la ansiedad, lo desconocido. No conocíamos el virus del COVID y eso causaba ansiedad, incertidumbre. Si bien ahora parece que lo conocemos un poco, muchos quedan con esa ansiedad. ¿Cómo transitamos la ansiedad? ¿Hay alguna pauta para ir mejorando esa etapa de tránsito de la ansiedad para olvidar todo eso? ¿En relación al duelo o en relación al Al COVID, virus, Florencia? al Al virus. COVID. Bueno, sí, tenés razón, hay mucha gente que quedó con cuadros de ansiedad generalizada o trastornos de crisis de angustia o llamados ataques de pánico después del COVID, por la experiencia muy cercana a la muerte, ya sea propia o de un ser querido, ¿verdad? La ansiedad es el miedo a lo desconocido.
todos experimentamos cierto grado de ansiedad. Ahora, ¿cuándo se convierte en un problema para la persona? Cuando interfiere en su vida diaria por lo intenso del miedo y por lo irracional del miedo. Hay un componente de racionalidad, es decir, de lógica que nosotros buscamos en consultorio con el paciente ansioso. Por ejemplo, un paciente ansioso que vincula su miedo, su ansiedad a la búsqueda de certeza y a no tolerar la incertidumbre en pensamientos tipo, me voy a morir, nunca vamos a poder superar esto, esta es la catástrofe mundial, pero ni si Italia pudo hacerlo, ¿por qué lo haríamos nosotros? Pensamientos muy radicales, generalizadores. Lo que intentamos nosotros es buscar el pensamiento específico, lógico y racional que le permita enfocarse en la probabilidad de que ocurra algo y no en la posibilidad de que ocurra algo. Lo posible siempre está. Si yo te pregunto si en este momento se puede caer el techo sobre mi cabeza, ¿qué me dirías? Claro, es Claro, posible. pero si yo te pregunto del 0 al 100%, ¿cuán probable es que ocurra eso? No, ¿Cuánto te daría? 0,1. Exacto. ¿Y por qué le daría 0,1? Porque hay evidencia de que los techos no se caen así porque sí. No ocurre con frecuencia. Entonces, eso es lo que buscamos en consultorio con en pacientes con COVID. Que busquen la probabilidad estadística y no lo específico de casos aislados que su temor selectivo hace que se enfoquen en ellos. Doctora, he leído que en algunos países, no estoy segura en Paraguay, por eso vos me podrás decir mejor, pacientes que tuvieron COVID quedaron con trastornos, diversos trastornos, desde ansiedad hasta depresión, diferentes patologías, producto de la enfermedad, que neurológicamente hubo un problema. ¿Aquí también? Sí, pero más que producto, una conexión neurológica básicamente, ¿verdad? Es una comorbilidad asociada al miedo que genera esa situación. Muchos quedaron con estrés postraumático. Acordate que había gente que estaba acostada, aislada. Algunos en un primer momento estaban con su celular escuchando las noticias, viendo cómo morían y se complicaban la gente. Eso genera un estrés postraumático en el momento, el temor a revivir, o sea, un miedo y revivir constantemente lo vivido. Y también a raíz de eso se instala un temor exagerado, irracional, que también puede llevar a tener conductas de aislamiento, conductas compulsivas, obsesivas, rumiantes a nivel de pensamiento y a nivel conductual también, que puede llevarle a la persona a una depresión. Y sí se ha visto muchísimos casos. En este momento, Florencia, yo te cuento que el primer motivo de consulta en Paraguay a nivel hospitalario, a nivel privado, es la depresión y en segundo caso es la ansiedad. Mira, es tremendo entonces lo que estábamos viviendo por esta pandemia. Es como que desató esto, la pandemia. Exacerbó muchas cosas. Y a nivel social y a nivel relacional, ni hablemos lo que ocurre en cada hogar paraguayo, lo que ocurre en cada relación de pareja que se vio sometida al estrés económico, que tuvieron que lidiar con la tensión de tener hijos en la casa, de tener que resolver problemas, de tener que retirar los reforzadores sociales de yo me voy a jugar partido, yo me voy aquí, yo me voy con mis amigas, yo me voy... O sea, se nos quitó tanto escenario de distracción, Florencia, que afloraron problemas relacionales y profundizaron también crisis en las parejas y ya lo consabido, ¿verdad? Violencia intrafamiliar, feminicidios, casos de agresión, suicidios, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario que lógicamente en consultorio lo estamos tratando y espacios como estos que vos das, que los medios de comunicación dan son muy útiles porque podemos llegar a la gente de una forma más masiva. No, a nosotros nos encanta tener personas así tan
tan increíbles y tan capaces como vos, doctora, y que nos hayan hablado con esta pasión que tenés y con palabras entendibles y no médicas, para que todo el mundo preste atención y bueno, y tenga ganas de salir adelante si están pasando un mal momento, porque hay veces que cuando uno está pasando un mal momento y le vienen con esas palabras que no entienden, te apabullan y dicen, no, acá yo no quiero. Y de esta forma es como que yo creo llegaste también a las casas de las personas. Florencia, yo siempre le digo a mis pacientes y quiero también transmitirle a tu audiencia, no todo tiene solución en esta vida, evidentemente, pero siempre se puede hacer algo, siempre podemos hacer algo. Entonces, tenemos que apelar a la mejor probabilidad que tengamos, aunque sea una. Recuerdo una película, si me permitís decir rápidamente, que me impactó profundamente porque era una mujer que se estaba por someter a su primera quimio y tenía mucho miedo, y al lado estaba una mujer que estaba ya en su quinta quimio, ya sin pelo, sin nada, y le pregunta a esta mujer, la nueva, a la que ya estaba haciendo la quimio, si eso se iba a poner peor de lo que estaba. Y le dice, la mujer le dice, algunas veces va a estar peor y otras veces va a estar mucho peor. Pero recuerda que esta es tu mejor probabilidad, es tu mejor opción. Entonces siempre tenemos que apelar dentro del contexto que tengamos a la mejor opción que tengamos. Y siempre se puede hacer algo. Tampoco graficamos esto para que la gente tenga miedo y para que la gente corra para cualquier lugar, sino para que tomen conciencia de que así como duele el estómago, como duele el oído, como nos duele qué sé yo, tenemos un mal de ojo, lo que sea, una carie, la salud mental es sumamente importante porque causa estamos en el tercer lugar de disfuncionalidad en el mundo a nivel de salud mental, porque la gente para, la gente deja de vivir, la gente deja de hacer cosas. No, es cierto. Me encantó lo que dijiste, como para cerrar. Doctora, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde haces consultorio? Bueno, yo tengo un consultorio particular en la ciudad de San Lorenzo. Probablemente ya nuevamente vaya hacia Asunción en marzo. Yo estaba atendiendo en Asunción, pero lo dejé por la pandemia. Pueden encontrarme en las redes sociales como Olga González, _psicóloga. Entonces, ahí me van a encontrar, buscan Olga González, psicóloga, y me van a encontrar. Así es que siempre estoy produciendo contenido, intentando estar cerca de la gente. Así como vos decís, Florencia, me apasiona mi profesión. Es algo que terminas cansada hoy y al día siguiente amaneces con la misma pila otra vez para poder conectarte con otro ser humano y hacer la diferencia a veces entre la plenitud y la insatisfacción. Se nota. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por darnos la entrevista y bueno, y así a buscarte en las redes sociales. Gracias, Florencia. Un gusto. Un saludo para ustedes. Feliz Navidad. Así es, felices fiestas. Un beso grande. Igual. Chao, chao. Estuvimos Chao, chao. hablando con la licenciada en psicología Olga González. Nos vamos un corte, a la vuelta tenemos al siguiente entrevistado. No se vayan.